Amigos y amigas de Red de Fútbol, feliz año, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy para una reacción en caliente de lo que ha sido la eliminación de Real Madrid, que es la gran nota de la jornada de esta parte de los octavos de final de la Copa del Rey que ya se ha disputado, con el subcampeón del torneo ya por fuera de lo que es la definición del mismo. Mucho para decir, perdón por el estado de mi garganta, que no es el óptimo, pero trataré de no toser, trataré de llevarlo de la mejor manera posible y trataré de brindarles un análisis de lo que fue el partido, de lo que de lo que es mi lectura, de lo que implica todo este momento y de las consecuencias que puede llegar a tener. Bueno, las consecuencias las sabe todo el mundo, que haya más cambios todavía. Pero los invitamos a que se suscriban a Red de Fútbol. Pronto volverán más contenidos, volverá lo del Inter Miami, los análisis de fútbol internacional. Así que los invitamos a que sigan allí. Les agradecemos por todo su apoyo, por todos los mensajes que nos llegaron con motivos de las fiestas y pidiendo ya que regresáramos a trabajar. Así que bueno, aquí estamos. ¿Por dónde empezar? Por el partido. Tendría que leer los comentarios ahora para que ustedes me los enviaran, pero por el partido, por lo que hizo el Albacete, por lo que dejó de hacer Arbeloa como entrenador de Real Madrid, o por las decisiones que tomó, por lo que hicieron los directivos, por lo que hicieron los jugadores. Vamos a comenzar por las decisiones dirigenciales en Real Madrid. Allá por el mes de finales de septiembre, octubre, había algo que no venía bien, y se lo comenté a Jaime Macías en su momento, que el rumor que había escuchado en aquellas semanas en la capital española era que había descontento de los dirigentes por lo que se estaba haciendo al frente del primer equipo, sobre todo en el aspecto futbolístico y en el aspecto físico. Dentro de esas variables, no se podía negar la capacidad de Xabi Alonso, porque decir que un entrenador nombrado en junio, 4 meses después, ya había desencantado a los dirigentes de Real Madrid, cuando ese entrenador había tenido una temporada histórica, no en cualquier torneo, no en el ascenso español, sino en la Bundesliga, y con un club como el Bayer Leverkusen, yo creo que los argumentos para hablar de que Xabi Alonso, por más joven que sea, fuese su culpa por las deficiencias de él, bueno, me parece que es faltarle un poco el respeto a Xabi Alonso. Y creo que se le ha faltado un poco el respeto aquí al entrenador. Eso es lo que subyace con todo lo vivido. Y creo que las faltas de respeto quedaron allí en evidencia, en gestos en el campo, en gestos algunos más obvios y en otros casos menos obvios. El más obvio de todos ocurrió el 26 de octubre en la sustitución de Vinicius Junior, creo que era el minuto 71 del partido, el duelo clásico del fútbol español ante los ojos de todos. No importaba si lo estaban viendo por streaming, por cable o por televisión, a los ojos de todo el mundo. Fue allí donde el desaire de Vinicius ante la decisión, cuestionable o no, de un entrenador de cambiarlo, había hecho detonar el proyecto a poco de empezar el proyecto de Xabi Alonso. Allí tenía 4 meses, a punto de cumplir 5 meses en el cargo. Si bien a Florentino no le había gustado la eliminación en el Mundial de Clubes, el equipo compitió bien, dadas las circunstancias, un plantel fundido, un torneo que al entrenador no le venía bien, pero en ese clásico creo que el entrenador ya había quedado señalado, y me parece que Xabi Alonso un día, cuando cuente la historia, si es que la va a contar, lo dudo que salga de su círculo íntimo, porque es un caballero realmente, una persona de valores morales muy altos. No creo que vaya a contar lo que él vivió, pero se le notaba en su lenguaje físico y corporal, más allá de que tomara mejores, peores decisiones en esa silla eléctrica que se ha convertido el banco de suplentes de Real Madrid, porque no nos olvidemos que ahora se habla muy bien de Ancelotti, pero cuando Ancelotti
se encontró después de haber ganado la Champions, la 15ª de Real Madrid, la tercera en el club para él, le dieron las gracias. Una temporada regular, ni siquiera mala, pero una temporada que podía llegar a ser mejorable con la llegada de refuerzos, un equipo que pedía un mediocampo más fuerte, cosa que también pidió Xabi Alonso. Se ignoró todo eso. Se tapó el sol con un dedo y se lo puso a Xabi Alonso, que era el nombre de moda, un jugador que había, un futbolista un hombre que había sido futbolista de Real Madrid y era una época exitosa también. Se pensó que con eso se zafaba. Además, la prensa empezó a especular con que el Barça venía mal. No quiero entrar en temas de otros rifirrafes políticos entre los dos grandes del fútbol español, que también están allí a la orden del día, porque lo decía un colega en España, Juanma Castaño, decía: Real Madrid ahora está peleado con todo el mundo, está peleado con la Liga, con la UEFA, con su socio más importante en el fútbol español, que es el Barça, está peleado con la Federación, se pelea con sus entrenadores. O sea, ¿qué está pasando en Real Madrid? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que está pasando ha hecho que Xabi Alonso, después de perder la final de la Supercopa, utilizando un esquema, el mejor esquema que podía encontrar para enfrentarse al Barça, minimizarlo y darse la oportunidad de ganar, era ese. No le funcionó, se habló de una derrota digna, pero estaba todo muy, muy desgastado. Y no había margen ni para apoyar a Alonso ni para sostenerlo. Entonces, lo único que quedaba era despedirlo. Y eso fue lo que se anunció el lunes, aunque ya todo el mundo sabía que eso se veía venir desde hacía muchos meses. ¿Tenía los méritos Arbeloa? Pregunta abierta. Todavía es algo a lo cual le encontraremos respuesta más adelante. Hay dos elementos en el partido de este miércoles en el Carlos Belmonte que lo golpean a Arbeloa. Bueno, el primero es el obvio, el resultado con la eliminación. Me falta uno más. El segundo es el argumento y la falta de juego, o sea, la idea de sostener algo que, está bien, no tenía posibilidad de mejorarlo, pero intentar, no sé, al menos hacer desde el punto de vista del planteo. Si cerrábamos los ojos decíamos, ¿quién está dirigiendo? ¿Xabi Alonso? Y seguramente que sí, porque no vimos un cambio, ni a un entrenador también con una idea tan clara que de repente fuese ajustando, porque habló muy poco Arbeloa durante el partido. Habló después, dijo que la culpa era de él, pero en el partido no vimos a un entrenador con recurso. Y uno quiere creer que lo tiene, porque si no Real Madrid no hubiese puesto a un entrenador, por más identificado con el escudo, a dirigir al club en este momento que se antoja tan complicado. Pero esas son las decisiones de lo que se dice la planta noble de Real Madrid, la planta noble del club. Arbeloa después comete otro error más, que es al confeccionar no digo la alineación, pero sí la convocatoria, deja afuera a futbolistas que venían pidiendo un descanso, pero que bien pudieron haber estado como un elemento revulsivo. Y ya vamos a volver a eso con respecto al plan de partido del Albacete Balompié. El Madrid no tenía recambios a los tres futbolistas de ataque que alineó hoy: Mastantuono, Gonzalo García y Vinicius. Todo el resto de los convocados, solamente tres atacantes, todo el resto de los convocados eran mediocampistas, defensores o arqueros. Y dentro de esos defensores mediocampistas estaba Camavinga, que es uno de los que entró, y dos defensores viniendo de uno de inactividad del Clásico, desde el Clásico, Dani Carvajal, que queda expuesto en la jugada del 3-2, donde no lo puede perseguir a Jefté, termina ganando, después da un rebote y Jefté define de una manera extraordinaria en los descuentos para darle la victoria al Albacete. Pero el otro era Álava. Y después ingresaron dos canteranos. El Madrid no tenía más que eso. Tenía Ceballos, pero Ceballos está ahora, no sé por qué no se lo dejó ir al Betis en el comienzo de la temporada para tratar de buscar con ese dinero a alguien
que pudiera darle, de acuerdo a la idea de alguien, de un entrenador, de un director deportivo, algo más a Real Madrid. Lo cierto es que los cálculos se hicieron todos mal, desde la planificación y desde la ejecución de todas las decisiones que se han tomado. Arbeloa comienza tropezando, ni siquiera comienza con el pie izquierdo, ya trastabilló, ya fue al suelo. Se podrá levantar, va a recibir a Levante, un Levante en zona de descenso el sábado, pero qué partido caliente, porque el de hoy era sin red. O sea, Arbeloa sabía que se exponía y que exponía a Real Madrid al ridículo si era eliminado por un equipo que está en la zona baja de la segunda división del fútbol español. O sea, no está peleando el campeonato, no va a pelear el ascenso, está peleando por no caer a segunda división, a la tercera división, a primera federación. En cuanto al planteo de juego, el señor Alberto González, el entrenador del conjunto castellano-manchego, planificó lo que se planifica ante esta clase de equipos y sobre todo un equipo que no tenía el trabajo de su entrenador. Su lectura fue perfecta. Encima de todo, rotó. ¿Por qué? Porque utilizó, creo que 4 jugadores, si la memoria no me falla, de lo que había sido el 11 inicial que había disputado contra el B de la Real Sociedad, el partido de la segunda, que había empatado 0-0 del sábado, jornada 21 de ese torneo. Y rotó para tener gente fresca, con una línea de 5, con 2 carrileros extraordinarios. Lorenzo Aguado, exjugador de Real Madrid, dejado libre por la cantera. Obviamente no es un jugador para el primer equipo, pero que había tenido minutos en Copa en la temporada pasada. Y en la izquierda, fíjense qué apellido, Dani Bernabéu, 18 años, cumpliendo 19 el día después de esta hazaña del Albacete. Albacete seguramente va a trabajar duro para mantener la categoría, no va a tener una mayor trascendencia, quizá, no lo sé, en este torneo de la Copa del Rey, pero Bernabéu y Aguado han hecho un partidazo, como todo el resto de los compañeros, como Jefté, que se marca un gol antológico en el minuto 94. Pero con ese simple planteo de cuidar la pelota cada vez que el equipo la podía tener, que no fueron en muchas circunstancias, y de defenderse con desdoble de marcas, tapándole los pasillos del sector derecho de su defensa a Vinicius y a Mastantuono, o sea, tratar de evitar que ganasen ellos dos en el mano a mano, cosa que casi nunca lograron, cerrando los espacios para Gonzalo García, que se tenía que mover, pero tampoco tocaba mucho la pelota. La responsabilidad quedaba en Arda Güler, en Cestero, y el equipo no terminaba de carburar. Esa es la realidad. El Madrid no tuvo fluidez, de hecho hace 2 goles a partir de corners, o sea, de pelota quieta. El partido le fue muy difícil. Tampoco sufría tanto a nivel defensivo. Recién en los últimos minutos, los últimos 10 minutos del segundo tiempo, es cuando Albacete logra empezar a proyectarse nuevamente, porque lo había hecho en algunos pasajes del primer tiempo, pero es como que si su entrenador hubiese tenido esa idea de cuando él sí coloca gente fresca, coloca los titulares en la última parte, la última media hora del partido, y le termina rindiendo, porque Jefté no había comenzado el partido. Jefté es el goleador del equipo en la Copa y es uno de los goleadores del equipo en la Liga. Es un jugador canario que está cedido, cuya ficha es de Olympiacos, donde no ha jugado todavía. Un jugador que pasó por Rumania, que pasó por Austria, tiene 32 años y que vivió un momento, una noche soñada. Sin duda, la noche de su vida a nivel deportivo. Y el segundo gol que hace él, o sea, el tercero, el de la victoria, el de la clasificación, revísenlo porque es un verdadero golazo. Pero en ese tramo final es donde se consuma todo, la hazaña. Ya en el primer tiempo, Villar había abierto la cuenta en un córner. Había llegado el gol de Jefté a la salida de un córner. Y después de otro córner llega el 3-2. Pero el Madrid empata de 2 córners 2 veces. La primera con un cabezazo de Hausen y una definición de Mastantuono.
y la segunda con un gran cabezazo de Gonzalo García, que se había equivocado en la jugada del primer gol. Y luego eso, cuando parecía que el Madrid lanzaba un ataque profundo, el equipo lo toman saliendo, una situación donde el Madrid fue a presionar y donde Carvajal queda 1 contra 1, denotando que no está todavía, o sea, que jugó más con el corazón que con las condiciones físicas que se requieren aún para un duelo de esta categoría. Y bueno, quedó lamentablemente allí un jugador del nivel, del pedigrí de Carvajal, quedó en una mala posición y lo terminó pagando Real Madrid. Arbeloa arranca así. Ya sabemos que la última vez que un entrenador español había dirigido a Real Madrid antes de Xabi Alonso fue Julen Lopetegui. Y Julen Lopetegui fue sustituido por alguien que iba a durar, que venía de la misma posición como Santiago Solari, que debía durar más o menos, no se ha aclarado incluso lo de Arbeloa, si va a ser 1 año y medio, ¿no? Pero ese entrenador, Santiago Solari, no terminó la temporada. Como comienza Arbeloa, el presagio no es el mejor. Hay varios puntos que quedan también en el debe de los dirigentes. Ustedes recordarán en el partido del fin de semana, el partido del domingo, que al minuto 68 Federico Valverde pide el cambio. Se lo ve con hielo sobre la rodilla, en la zona del cuádriceps, parte alta de la rodilla, y se entiende que no estaba bien. Vinicius, en el minuto 82 también de ese clásico, en el momento que pide el cambio Valverde, se estaba 2-2. Vinicius, en el minuto 82, con el partido ya 3-2 en favor del Barça, también pide el cambio diciendo que estaba acalambrado. Ambos jugaron este partido, de los pocos titulares que jugaron, y acabaron el partido. Y estaban dispuestos seguramente para jugar la prórroga, aunque allí tenía un cambio más Real Madrid. ¿Serán situaciones a cuestionarse en algún momento por parte de los dirigentes o pasarán como una anécdota? Porque supuestamente son futbolistas que habían manifestado su descontento hacia las decisiones de Xabi Alonso. Valverde, que no quería jugar como lateral derecho y terminó jugando como lateral derecho. Y Vinicius, bueno, ya sabemos todo el show que vivió Vinicius, un jugador que que debe renovar su contrato, porque ya ha entrado en el último año y medio de contrato. Pero ustedes me dirán, seguidores de Real Madrid, si con estas condiciones vale la pena pagarle a Vinicius lo que Vinicius está pidiendo. Punto aparte para los que no estuvieron, ¿no? Estaban para jugar, fue una decisión del entrenador, lo pidieron ellos. Caso también aparte para Mbappé. Mbappé, que hizo un esfuerzo sobre el final del año pasado para tratar de alcanzar los 59 goles o superar de Cristiano Ronaldo en un año calendario con el club, cosa que logró, pero que arrancó la temporada lesionado. El otro día, testimonial lo que dio en el clásico de Jeddah. En este caso no apareció y se dice que no aparecerá hasta el duelo contra su primer equipo profesional, la próxima semana por la Champions frente al Mónaco. Da la sensación de que otra vez hay un cierto desorden en el vestuario, que el pacificador que era Ancelotti, además de ser un grandísimo entrenador, ya no está, y que ahora menudo papel tiene para sacar adelante Álvaro Arbeloa. Si Xabi Alonso, con lo que había logrado en la Bundesliga, no pudo enderezar la situación y terminó pagándolo con una visible incomodidad en todo su lenguaje corporal en las últimas semanas, difícil será también para Arbeloa, porque esta eliminación está a la altura de lo que había ocurrido en 2021 contra el Alcoyano, con Zidane como entrenador, o la que había ocurrido con Manuel Pellegrini, con el famoso Alcorconazo a doble partido, con una derrota 4-0 en el estadio de Alcorcón, pero con una victoria 1-0 en el Bernabéu para Real Madrid, pero ante un equipo que no es protagonista en su división, que Real Madrid,
viva lo que ha vivido en la noche de este miércoles 14 de enero, es algo que quedará en la memoria de los seguidores del fútbol. Como siempre, veremos la manifestación y veremos sus comentarios, la manifestación de la gente de Real Madrid, porque la culpa ya fue de Xabi Alonso. Y ahora, ¿de quién va a ser la culpa? Los invitamos a que opinen aquí a través de Red de Fútbol, que manden su comentario a este video, y les agradecemos la atención en estos 20 minutitos de análisis de lo que fue la eliminación de la Copa del Rey de Real Madrid frente al Albacete, un torneo de Copa que queda bastante abierto. Veremos cuáles son los resultados del día jueves para luego ya conocer el cuadro hacia lo que queda en la definición de este campeonato de la Copa, que nos ha traído otra página inesperada, otra página gloriosa para un club del ascenso, como en este caso el Albacete Balompié, que nunca le había ganado a Real Madrid. Y aquí, y de qué manera fue capaz de conseguirlo. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.